La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar. Porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí contenta como de costumbre por poder compartir contigo este espacio de tiempo, llevarte palabra de vida, de esperanza, de bendición, palabra que te levante el ánimo, la fe y que te ayude a continuar, aleluya. Y el único que hace eso es el Señor a través de su palabra y su espíritu. Así que ahí estamos para eso, para bendecirte de forma especial y para que de esa forma tú bendigas a otros con esta buena noticia que vas a recibir hoy. Recuerda que este programa, además de salir como hoy, viernes a las 8 de la noche, se repite los domingos a las 12 de la medianoche, lunes a las 9 de la mañana y miércoles a las 2 de la tarde. Así que si de alguna forma te es de bendición, compártelo con tus familiares y amigos para que lo vean en los otros espacios, aunque siempre se sube a YouTube una vez sale por televisión. Así que puedes ir hacia atrás para ver otros programas si así también lo deseas. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y está con nosotros la pastora Josie Guevara Velázquez. Es que ella se llama Jocelyn. Y ella es pastora de la iglesia Tierra de Gosén, Ciudad de Refugio, en Las Piedras, Puerto Rico. Y estoy bien contenta porque la conocí a través del libro Que nadie apague tu brillo, volumen 5, que edita la hermana Luzmik Negrón y que, como ha pasado con los 5, lo estás viendo en pantalla, ha sido bestseller en Amazon. Así que son una bendición porque son libros donde la gente testifica cosas que a veces ni siquiera ha hablado con otras personas y otras que sí las se conocen, pero que todas son breves, impactantes y dándole gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber lo que Dios está haciendo y tú tienes que, a base de eso, creer que Dios no hace acepción de personas y a ti también te quiere bendecir, te quiere tocar, te quiere levantar, te quiere ayudar. Así que te vas a gozar con el testimonio de hoy. Quiero que conozcas a Josie y que escuches de sus propios labios las cosas maravillosas, ciertamente maravillosas, que Dios ha hecho en su vida. Vamos a conocerla. Josie, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, pastora, amén, gracias, muchas gracias. Qué bueno, estoy contenta de que estés aquí, Qué finalmente conocerte en persona. Amén. Bien, pues entonces cuéntanos en qué tipo de hogar tú te crías, cómo conoces al Señor y tantas cosas tremendas que me contaste el otro día. Bien, mi nombre es Jocelyn Guevara Velázquez, soy nacida y criada en el Evangelio. Qué bueno, es un regalo. Mi madre, sí, mi madre fue la que nos mantuvo, ¿verdad?, en la fe, porque mi papá entraba, salía, pero mi mamá se mantuvo Qué bueno ahí. que ella fue fiel. Sí, fiel, nos dejó el mejor legado, ¿verdad? Amén, Ya ella está con aleluya. el Señor, pero nos dejó el mejor legado. Siempre tengo esas imágenes en mi mente, ¿verdad? Una mamá que para todo y en todo nos enseñó que lo mejor es la oración, ese espacio de la oración. Siempre mi mamá se levantaba antes de la rutina del día a orar su hora. Y al final, igual del día, ¿verdad? Así que vengo de una casa donde se nos enseñó que la oración es poderosa. Donde se practicaba el Evangelio, porque mucha gente cree en el Evangelio pero no lo practican. Es correcto, es correcto. Y practicarlo es lo que te trae vida y bendición. Y alimenta la fe. Exacto. Alimenta la fe porque cuando lo que escuchas en la iglesia, lo que lees en la palabra, lo pones por práctica, ahí vemos los resultados. Exacto. Y la fe crece. Amén. La fe crece y obvio que Dios va a manifestar milagros, obvio que Dios va a manifestar gloria y poder y que va a abrir puertas a favor de sus hijos porque tienen fe y le creemos. Amén. Aleluya, sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice Hebreos 11. Es correcto. Sí. Entonces, ¿cómo llegas al Señor? Porque criarte en la iglesia no es ser salvo. Fui nacida y criada en el Evangelio. Tuve una experiencia personal con Dios a mis 8 años. Ah, qué bien. A mis 8 años recibo el bautismo del Espíritu Santo y fuego con lenguas. ¿Tú sabes cuántos niños yo he escuchado que
ministros de Dios que fue de niños que tomaron la decisión, y la gente a veces menosprecia al niño, piensa que no entiende, que no. No, Dios habla a su espíritu y los toca igual que a nosotros los adultos. Entonces tú a los 8 años, no solo te conviertes, ¿sabes? Tomas la decisión personal, sino que recibes el bautismo. ¿Alguien oró por ti fue? No, en mi casa. Recuerdo, yo estaba en mi casa, estaba escuchando a distancia. Esa noche mi mamá no fue a la iglesia, pero yo estaba escuchando el servicio a distancia. La iglesia era al ladito de casa. Ah, qué bien. Y yo pues me fui de rodillas. Yo tenía un lugar específico en mi casa donde orar. Qué y era lindo. detrás de la puerta del cuarto de mi mamá. Ajá. Y entonces, orando, le pido a Dios que ese Espíritu Santo que yo sabía que se estaba manifestando en la iglesia, como Él era poder y Él no tenía límites, me alcanzara allí. Amén. Una palabra sencilla, Sí. una oración sencilla, sin mucho, ¿verdad? Y Dios lo hizo. Comencé a sentir ese fuego, pero no solamente ese fuego, esas lenguas se manifestaron en mí. Tremendo, Y era sí. algo que después yo hablaba con la esposa de mi pastor, con la experiencia, ¿verdad? Y mis pastores se sorprendieron porque imagínate a los 8 años, Sí, pero sí. Dios no tiene edad. No, claro que no. Yo ya es como el tercer o cuarto caso que conozco. Qué lindo, aleluya. Y así ha pasado con mis hijos para la honra y gloria del Señor. Qué bueno, Han recibido el aleluya. don, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo me río porque inclusive la manifestación ha sido tan gloriosa que Dios ha hecho milagros cuando se han manifestado el Espíritu Santo a través de ellos. O sea, Aleluya. Dios no tiene límites, Sí. Dios es Dios. Pero entonces cuéntanos, antes de tus hijos, Ajá. cómo se da esa juventud en la iglesia, que cómo viene entonces una pareja y todo lo demás. Fui líder toda mi vida. Corrí todas las bases dentro de la iglesia, presidenta de niños, de jóvenes, maestra de escuela bíblica, secretaria, todas esas experiencias, ¿verdad? Gracias al Padre. Qué bueno. Siempre estuve al lado de mis pastores, siempre estuve cuidando de mis pastores. Mis pastores para mí eran mis segundos padres. Ajá. Ese respeto, esa honra verdadera. Sí, que a veces ahora no la hay, pero Sí, y eso es otro tema. Cuidaba de mis pastores cuando llegaban a la iglesia, les esperaba con una tacita de café. Ay, qué Detalles bien. así, ¿verdad? Mi mamá me decía, tú te crees que esta es tu casa, tú los amas mucho, si te dejo los mudas aquí, pero era que ella me enseñó también, Sí. ¿verdad? Porque los domingos siempre separaba sus bolsitos de comida. Ella lo decía jocosamente, pero lo aprendí de ella. Exacto. Así que mi casa era una casa pastoral, Ajá. estaba al lado de la iglesia. Y me desarrollé en todo, hasta en el Ministerio de Limpieza, que nadie Ajá, quiere. muy bien. Aleluya. De ahí, ¿verdad? El Señor me llama al pastorado a mis 16 años. Wow. Y yo huyendo del llamado, huyendo. Pero ¿por qué? Si te gustaba tanto el Porque Señor, la iglesia. Al estar tan cerca de los pastores, veía lo que nadie veía. El dolor, el sufrimiento, la traición. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Veía muchas cosas, ¿verdad? Y yo decía, ay, es que ser pastor es tan duro, Sí. se sufre más. Sin embargo, había pasión, estaba la pasión. Y yo decía, bueno, Señor, a la larga, si usted lo quiere, lo planeó, lo diseñó para mí, heme aquí. Pero me costó decir, heme aquí Sí. al 100%. Te quiero aclarar algo para el público diverso que nos escucha, que la gente dice, ay, ¿cómo en una iglesia puede haber traición? En la iglesia puede haber de todo, porque llega gente en todas las condiciones. Gente enferma, gente atada, gente triste, gente alegre, gente sana. Y la iglesia es un hospital, Exacto. donde inician el proceso entregándole su vida a Cristo, y ahí es que comienza la sanidad, la liberación, la restauración, la santificación. Y a su vez la iglesia no solo es un hospital, es una escuela donde Es la gente correcto. va aprendiendo. O sea, la gente se cree que a la iglesia van los santos. No, uno va a la iglesia para convertirse en santo, en hijo de Dios, Es en correcto. alguien viviendo para Él. Es correcto. Sí, porque a la gente le encanta decir, pueden haber 99 rectos, pero si hay uno imprudente, de ese es que hablan. Es Pero no, donde haya gente van a haber problemas porque somos un mundo caído, y es la iglesia el único refugio donde la gente empieza a ser transformada, Eso es así, eso es así. por si acaso. Sí, y se trata de seres humanos, Claro. ¿verdad? De que vayamos a la iglesia, pues claro, estamos en el lugar correcto donde va a haber una formación, Exacto. una nueva criatura en desarrollo, en formación. Amén. Y se trata de seres humanos, pero Dios siempre, mira, muestra su grandeza y su poder. Amén. Amén. Pues a mis 16 años, cuando el Señor me llama al pastorado, yo decía, bueno, Señor,
yo quiero responder, pero no quiero responder sola. Ujú. Quiero un compañero. Y empiezo a pedirle al Señor, ¿verdad?, cómo quería ese compañero. Ujú. Yo le dije, Señor, yo te entrego mi virginidad. Ujú. Pacté con Dios mi virginidad y le Qué dije, bien. a cambio de que usted me entregue un hombre de usted para Ajá. formar un ministerio y una casa ministerial. Amén. Estuve orando, ayunando por ese compañero. Sí, porque cualquiera no puede ser esposo de una pastora o Es esposa de un correcto, pastor. es correcto. Dios tiene que escoger esa persona como escoge a uno. Es correcto. Sí. Y recuerdo que un sábado el Señor me habla y me dice, hoy te voy a mostrar el corazón de ese hombre. Ujú. Y para mí era como, pues, no lo veo físicamente, pero me está revelando el corazón, pues, pero allá vamos. Y el Señor me empieza a hablar cualidades de ese hombre que yo lo conocí después, como 4 años más tarde. Y yo me reía porque cuando yo lo conozco a él, yo le digo a él, ¿sabes qué? Ya Dios me había revelado cómo era tu corazón y créeme que no se equivocó en nada. Ajá, He ya te sido- conozco. He sido sorprendida, me llevó a navegar por tu corazón de una manera poderosa. Wow. Esas son las cosas que Dios hace cuando un joven, ¿verdad?, decide creerle a Dios. Exacto. En medio de tantas ofertas que estaba enfrentando, yo trabajaba en el municipio de Las Piedras, yo iba a la universidad a estudiar, yo estudié psicología, Ajá. yo siempre estuve activa en el ministerio, pero en medio de tantas cosas, ¿verdad?, yo decía, yo tengo que mantener mi norte y es que esa área de mi vida yo se la entregué a Dios y lo que tú le entregas a Dios, Dios no lo archiva, Dios lo trabaja. Amén. Pero se manifiesta en su tiempo. Exacto. Así que en medio de tantas cosas yo decía, en su tiempo Dios me va a manifestar ese hombre. Sí. Y una noche yo salgo soñando que yo estaba caminando por las calles de Humacao y veo ese galán y ese galán me mira y yo lo observo y escucho la voz de Dios que me dice, así será tu compañero. Ajá. Es él. Ajá. Y no, amada, lo poderoso es que cuando nosotros comenzamos nuestra relación de noviazgo y comenzamos a dialogar, ¿sabes qué? Donde yo tengo el sueño era frente a un negocio que él trabajaba para ese tiempo. Wow. O sea, era un sueño revelación. Ajá. Entonces Wow. yo decía, wow, Señor. Entonces venían, ¿verdad?, jóvenes con interés y yo decía, que no se parece al que yo soñé, así que esto no es, ¿verdad? Siempre cuidé el que llegara la persona que Dios tenía Quería, sí. diseñada y escogida para mí. Así que cuando él llega, pasaron momentos, cosas difíciles, ¿verdad? Y momentos antes fuertes, porque perdí a mi mamá. Pero Pero- cuéntale a la gente cuando alguien te ministró sin conocerte y te dijo que estuve esos antes, detalles. sí, estuve antes ministrando en una iglesia muy conocida en el municipio de Las Piedras, la iglesia de Elija. Y yo recuerdo, eso fue para el mes de junio. Yo ministré, todavía yo no lo conocía. Yo ministré en una actividad de jóvenes de sanidad interior que me pidieron esa conferencia y fui allá a llevarla. Y siempre me habían hablado de este evangelista que Dios lo usaba poderosamente y yo quería irlo a ver cada vez que lo invitaban y nunca coincidíamos. Cuando yo llego a la actividad me dicen, aquí está el evangelista Benjamín. Y yo le dije, pues póngalo a predicar a él. Yo me siento feliz. Yo era muy tímida, amada. Yo estoy aquí. No, y eras bien jovencita también. Pero era bien tímida. Mis rodillas me aplaudían, siempre. Bien tímida, yo siempre peleaba con el tiempo. Yo a veces decía, no puedo. Cancelaba compromiso y el Señor, sí vas a hacerlo, porque soy yo el que lo voy a hacer a través de ti. Amén, aleluya. Y entonces yo decía, déjame sentarme, pero no. Así que pasó todo el tiempo y Benjamín estuvo de rodillas. Cuando yo entrego la parte, ese hombre se para y me dice, así te dice el Señor. Comenzó primero a hablarme y a describirme el ángel que andaba conmigo, que él lo estaba viendo. Wow. Y me dice, yo veo un ángel así alto, con vestiduras blancas, con un manto azul, que ese ángel, donde quiera que tú te mueves, él está contigo. Aleluya. Y ese ángel fue asignado en el cielo desde el día de tu nacimiento. Wow. Y no te va a dejar. Y comienza a hablarme 18 puntos
tan importantes de mi vida, de cosas que iban a ocurrir, tan específicas, que todas se cumplieron. Aleluya. Me habla de mi casa, cómo iba a ser mi casa, que iba a ser una casa ministerial, mi familia, cómo él me iba a entregar una familia de ministerio. Oye, todavía no había llegado el esposo y ya Dios me estaba, pero como Dios es así, ¿verdad? Sí, y esto no tiene que ser lo mismo con todas las personas. No. Dios sabía por qué me iba a hablar así. En mi corazón había muchas inseguridades, a pesar de haber sido nacida y criada en el Evangelio, tenía muchas inseguridades, muchos temores, muchas dificultades emocionales que a veces me limitaban. Pero cuando Dios suelta la palabra, me afirmó en el propósito y en el diseño de Él. Aleluya. Porque Dios no da una palabra sin un propósito. Y el propósito te lleva a que el propósito de Dios, o sea, la palabra de Dios, cuando Él la manifiesta, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Es para afirmarnos, para que la fe no nos falte y para que caminemos mirando que ya el Padre dijo, y así será. Amén. No faltará nada en lo que Sí, Él dijo. Exacto, lo dice la palabra. Y entonces Él empieza a decirme, mira, y te casarás con $0 porque yo pagaré. Mira, y pasarás un momento bien difícil antes de la unión, donde te faltarán las fuerzas y me las pedirás. Nosotros le leemos esas cosas a nuestros hijos en cada aniversario, siempre, ¿verdad? Lo hacíamos y les recordábamos que estaban en el pacto de Dios aún antes de mamá y papá unirse. Wow. Porque conviene tú pasarle a otra generación las grandezas de Dios, Amén. que ellos puedan vivir con esa convicción de que verdaderamente están en el propósito de Sí, Dios. que Dios no está improvisando, que hay un plan, aleluya. Exacto. Un propósito eterno. Y que se arranque ese pensamiento de no sé quién soy, porque estoy aquí. Estamos aquí porque Dios con todos tiene un propósito. Amén. Estamos aquí porque sí somos importantes en la agenda divina. Aleluya. Estamos aquí porque sí, el Padre lo que dice lo cumple. No borra, Él no tacha, Él lo dice. Y yo Amén. soy la evidencia de eso. Recuerdo que cuando me dijo, te faltarán las fuerzas, pero me pedirás y yo te las voy a dar. Mira, pasó eso, pasó junio. Julio conozco el galán. Ajá. Agosto nos hacemos novios. Y yo recuerdo que cuando yo lo conozco a él, le empiezo a hablarle de las 18 cosas. Le dije, ya Dios me había hablado de ti. Así que llegaste. Pues ok, mira, pasa esto. Y recuerdo que él me dijo, yo sí, desde hoy vamos a comenzar un mes de ayuno. Siento hacerlo. Así que cuando él y yo nos veíamos, nosotros íbamos orando y regresábamos orando. Wow. Porque teníamos una alerta. Y justo, amada, cuando termina los 30 días de ayuno, ese mismo día mi mamá parte con el Señor. Wow. Que nosotros lo marcamos en el calendario. Y ese mismo 8 de septiembre del año 1996, mi amada madre parte con el Señor. Wow. Puedo hablarlo con sanidad porque fue un momento de dolor, sí, pero fue un momento glorioso. Pude ver ahí lo que la palabra dice, que cómo debe de ser la muerte del justo. Amén. Mi mamá, antes de fallecer, mi mamá me empieza a hablar y me dice, si tú vieras el ángel que hay parado frente a mí. Y me dice, es tan grande que su cabeza, yo no la puedo ver, atraviesa toda esta estructura. Wow. Pero tiene una mano de bronce bruñido extendida hacia mi hija, llegó la hora. Me Wow. voy, y esto no es un adiós, esto es nos vemos pronto. Y mi mamá antes de morir me dijo varias cosas. Me dijo, ese es el compañero que Dios te dio. Únete con él, hagan las cosas bien, manténganse en los caminos del Señor. Responde al llamado de Dios. Qué lindo. Levanten una familia para el Señor y no dejes de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y lo otro que me dijo fue que le cantara tu fidelidad es grande, porque iba a morir creyendo en que la fidelidad de Dios era grande. Me decía, Amén. cántame eso en el funeral. Wow. Y lo otro que me dijo fue, ¿verdad?, de cuidar su retoño, mis otras dos hermanitas, Ajá. ¿verdad?, que una tenía 7 y la otra 16. Ah, tú eres la mayor. Yo soy la mayor. Había otro mayor, pero él partió con el Señor apenas tenía 13 años. Fue un golpe duro,
también para la Sí. familia. De momento, pues tú ser segunda hermana, a pasar a ser primera hermana, Sí. fue una desgracia. Trajo muchas cosas en mi corazón, muchas preguntas. Mas, sin embargo, en medio del duelo, mi consuelo, mi fortaleza era orar. Aleluya. Era hablar con el Señor. No era refutarle ni cuestionarle. Mi hermano y yo lo que nos llevábamos eran 11 meses. Wow. Era hablar con Dios. Y recuerdo que a las 2 semanas de haberlo enterrado, yo tengo un sueño. Yo lo veo a él en una cima, con vestiduras blancas, corriendo para aquí, corriendo para allá. Se me fue el duelo. Ajá. Pues yo dije, si él está corriendo, Si está si vivo. él está con gozo, si él está Ajá. feliz, está bien, está Exacto. bien. Aleluya. Qué Está bueno es el bien. Señor. El Señor sana aún del duelo, ¿verdad? Y nos fortalece porque Él conoce y Él nos Exacto. consuela y nos dice, mira, no hay dolor que te separe de mí. Eso fue lo que el Señor manifestó en mí apenas a los 12 años cuando perdí a mi hermano. Wow. Sí, que tenés experiencias desde chiquita, Sí. desde temprano en tu vida. Es que pues, mientras más temprano uno empieza la relación con él, pues más se va conociendo, más cosas va recibiendo. Tremendo, aleluya. Amén. Entonces, en ese momento de dolor, tienes ya el consuelo de tu compañero. Tengo ya como el Dios te hombre había que dicho. fue el que le dio la noticia a mis 2 hermanas, porque yo les dije, esto sí que yo no puedo hacerlo, aquí me faltan las fuerzas, de verdad, llegamos del hospital y él fue el que, ¿verdad? Dios le ha dado una sabiduría y él fue el que se las dio, las abrazó, ellas lloraron sobre ese papá, ellas estuvieron con él y él le dijo, no están solas, yo voy a estar aquí con ustedes, me comprometo a estar con ustedes y así lo ha hecho hasta el día de hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿De qué murió ella? Mi mamá murió de un paro, Ok, de cardíaco. un paro respiratorio, Mm. de un paro respiratorio. Pues vamos a agilizar el tiempo porque quiero que Amén, cuentes un montón de amén. cosas. Y entonces viene la boda Nos casamos como el Señor dijo, con cero. con 0 dinero. El Señor fue proveyendo todo, ¿verdad? Hasta el catering. El Señor tocó una vida porque recibí un milagro haciéndome yo los laboratorios y me bendijo con el catering. Aleluya. Así que ese fue el primer regalo. El traje fue otro regalo. La luna de miel fue otro regalo. Aleluya. Entonces, cuando estábamos así, que empezamos a contar y abrir los sobres, los regalos, nosotros salimos tan bendecidos que casi traímos $1,000 Wow. de nuestra luna de miel. Era una experiencia, ¿verdad?, donde Dios no solamente nos recordaba la palabra, sino que nos daba esa fuerza y esa fe de que yo estoy con ustedes. Aleluya. Yo estoy con ustedes. Yo dije y yo estoy cumpliendo. Gloria a Y yo Dios. vengo a hablar en esta hora acerca de eso, ¿verdad? Porque a veces olvidamos, Marta, pastora, en medio de las dificultades y en medio de los momentos difíciles, como que tendemos a pensar que Dios olvidó. Dios no olvida. No. Y las circunstancias no cambian la palabra de Dios. Así es. Y lo de los hijos, cuéntalo, que eso a mí me estremeció un montón. Llega nuestro primer hijo, ¿verdad? Brian. Brian significa fuerte. Ah, no sabía. Brian significa Sí. strong, fuerte. Y Brian, a mí me dio una preeclampsia. Me dio preeclampsia a mis 8 meses. Pero antes Dios llevó un profeta a nuestra casa. Yo le decía al Señor, yo no quiero que este vientre lo unja cualquiera, yo quiero que lo unja esta persona. Esa persona se bajaba de un vuelo que había acabado de llegar a Puerto Rico de Venezuela. Y el Señor le dijo, sales de aquí para la casa de Josie y Héctor a ungirle el vientre. Ya estabas embarazada. Sí, ya tenía Ajá. iba para los 8 meses. Ajá. Así que llega a casa como a eso de las 6 de la tarde, un domingo, y me dice, vengo con dirección divina. Ya ese profeta partió, Hubert Andrew, nuestro gran amigo, descansa en la presencia del Señor. Vengo con instrucciones divinas a ungirte tu vientre, porque le dijiste al Señor, yo no quiero que cualquiera me unja mi vientre. Y yo, amén, aquí está el Señor. Así que vamos, ¿verdad? Unge mi vientre, pone las manos mi esposo, él pone las de él encima. Y nunca podemos olvidar que el Señor me dijo, te enfrentarás a la muerte, pero no morirás. Wow. Hijo de profeta, profeta será. Todo va a estar bien. Pasó. Terminaron de ungirme, pacatá. Semanas después, yo me empiezo a hinchar. Y mi presión Altísima.
Y el médico le dice a papá, mi prioridad es salvarlos a los dos. Pero si no se puede, ustedes están jóvenes, y yo le decía a mi esposo, no, la prioridad de nosotros es que vamos a vivir los dos, Amén. porque Dios va a hacer la obra. Ujú. Así que el día antes de George, Del huracán George. arribó a este mundo Brian, prematuro, 34 semanas, pesando 4 libritas. Wow, 4 chiquitito. libritas, chiquitito. Yo no escuché lo que es a mi hijo llorar. Ujú. Mi hijo, eso fue corriendo, ¿verdad? Pero antes de que me metieran al quirófano, yo estoy allí en aquella sala y empiezo a sentir un viento en aquel cuarto. Un viento entrar por la ventana. La ventana estaba cerrada, pero yo veo que las cortinas se elevan. Yo sabía esa manifestación de quién era. Ujú. Y trajo el Espíritu a mi mente la palabra que me había dado. Y yo, ¿cómo Ajá. es posible que en medio de todo esto yo la había olvidado? Y me dice, todo va a estar bien. Ujú. Y yo dije, bueno, Señor, me pongo las manos. El médico me había dicho, te voy a dar un tiempo para ti. Cuando te sientas preparada, tocas aquí y entonces entramos. Así que en ese tiempo yo me puse mis manos en el vientre y le canto a mi bebé. Ujú. La alabanza que dice, es hora de alabar a Dios. Ajá. Es hora de invocar su nombre. Y esa alabanza tiene una parte donde dice, con mis manos levantadas. Sí. Y yo le dije, ¿sabes qué, bebé? En par de minutos, tú y yo estaremos juntos aquí en la tierra, con manos levantadas, Aleluya. adorando al Dios que te da vida y me da vida. Ujú. Y ahí oré, me entregué en las manos del Señor, apreté y me fui para allá. Me abren, no conectan lo de drenar los líquidos a la electricidad y yo me fui. Yo me fui, a mí me trajeron, ¿verdad?, con la resucitación y porque Dios dijo, no es tu tiempo, Ajá. pero yo me fui. Cuando el médico dice todo lo que había pasado, ¿verdad?, fue bien fuerte. Ya habían sacado el bebé cuando Ya tú te habían vas. sacado no, cuando pasó eso no lo habían sacado. Ujú. El bebé se me trepó. El bebé se me trepó y yo con el oxígeno yo no sentía aire. Yo sentía que me estaba yendo, asfixiando, hasta que el cardiólogo me dijo, estás muy ansiosa, ¿qué es lo que nos quieres decir? Y yo le decía a Dios, dame la fuerza para yo comunicarle a este personaje que yo me estoy yendo. Ujú. Y le digo, yo siento que me estoy yendo. Y ahí yo me fui. Y ahí ellos revisan y oigo después entonces La historia. la historia, la pelea que se formó cuando él jala el cable y dice, esta mujer se me pudo haber quedado, porque miren, este cable está aquí. Tienen una reunión, todo al final de esta cesárea. Pasó, sacan a Brian, no escucho a Brian, me preocupa. Y hago que la enfermera vire para atrás, yo lo quiero ver, yo quiero ver a mi bebé. Y me dijo, es que tenemos que ponerlo rápido en el incubador y hay que estabilizarlo. Yo lo quiero ver. Y cuando me enseñan a Brian tenía las 2 manitas así. Aleluya. Y lo único que yo dije fue, nació un adorador. Ujú. Su pediatra se llevó la guitarra, ella se hospitalizó conmigo. Ajá. Una amiga, ya partió con el Señor. Ella era adoradora. Y ella le cantaba todos los días a Brian Qué con su lindo. guitarra. Y ella le cantaba y a medida que ella veía el avance, ella le cantaba, iba y me daba informe. Y verdaderamente Brian es un adorador, él es pastor Wow. en nuestra iglesia del Ministerio de Adoración y de Ajá. Alabanza. Él toca varios instrumentos sin haber ido a estudiarlo. El Wow. Señor lo enseñó a tocar, a cantar, a adorar. Tremendo. Y no porque sea nuestro hijo, pero de verdad que cuando Brian pone las manos en aquel piano, el cielo manifiesta Aleluya. su sonido, su mover, porque el Señor es grande. Qué tremendo. Cuando te fuiste, no tuviste ninguna experiencia Sentía en que el subía. cielo. Ajá. Antes de yo salir embarazada, Brian, sí fui al cielo. ¿Cómo? Antes de yo saber que estaba embarazada de Brian, fui al cielo. Me visitó un ángel, Ujú. me lleva al cielo. Yo veo mi cuerpo, veo el cuerpo de mi esposo, que estaba dormido. El ángel me dice, el Padre te mandó a buscar. Hay algo que tienes que ver. Te va a mostrar algo. ¿Tu esposo estaba dormido? Mi Era de esposo noche. estaba dormido, yo lo veo. O sea, era de noche. Y era de noche, eran las 3 de la mañana.
Y subimos por ahí, es un testimonio grandísimo. Pero recuerdo que cuando llego al cielo, veo las moradas, las mansiones. Empiezo a captar todo lo diferente de allá versus acá. Y veo, allá las flores no son como una rosa acá, allá son como árboles grandísimos. Y yo me enamoro de estas flores para hacerte, ¿verdad? Para que me entiendas la comparativa. La flor era tipo lirio Carla, pero grandísima, bien grande. Sí. Y yo le digo al ángel, yo quiero esa flor roja, bella, brillante. Y la corta y me la da. Me dice, ha sido otorgado de parte del Padre ese deseo para ti. La corta y me la da. Cuando me la entrega me dice, vámonos, ya terminó tu tiempo aquí. Yo vi otras cosas más que después las testificaré. Sí, porque el tiempo corre, Dios mío. Sí, y entonces cuando yo voy bajando, y entra mi espíritu a mi cuerpo, yo me sacudo, yo lo único que digo es, la flor, la flor. Y cuando yo despierto, que me incorporo, que yo pongo las manos aquí, yo digo, yo tengo que estar embarazada. Esa flor es el bebé, esa flor es un bebé, esa flor es un bebé. Al otro día yo le digo a mi esposo, déjame dinero que voy a ir al laboratorio. Me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. ¡Wow! Pero entonces, ahí sí vas al cielo, pero cuando te fuiste durante la cesárea no tuviste ninguna experiencia. No, yo sentía que yo estaba subiendo, pero ya, más nada. No pasé de este primer cielo. No. Y entonces, en tu segundo embarazo, que fue muchos años después, pasó otra cosa. Cuéntanos que... En el segundo embarazo, pues batallamos con diagnóstico de enfermedad que le diagnosticaron a papá, ¿verdad? Y la ciencia decía, pues no van a poder tener otro hijo. Ellos se llevan 12 años. ¡Wow! Pero nosotros nos manteníamos creyendo a Dios. Así que cuando la ciencia decide hacer una intervención en papá, en el cuarto de Brian, mi casa yo la he declarado, y como el Señor dijo, yo lo sigo hablando, casa del Señor, casa de milagro. Amén. Pues en el cuarto de Brian comenzamos a orar por papá. Cuando comenzamos a orar por papá, papá tenía una intervención miércoles, nosotros oramos domingo en la noche. Brian pone las manos al frente, Brian pone las manos atrás y yo las pongo al frente de papá. Cuando yo pongo mis manos, yo empiezo a sentir como una ola. Y yo la quité porque yo dije, la que hace falta es la tuya, la mía la quito. Qué bueno que está la tuya moviéndose ahí, creando, haciendo, limpiando, algo tú estás manifestando. Quito mi mano y me da con preguntarle a Brian, ¿tú sientes algo? Y me dice, sí, mamá, yo siento una mano grande y está moviéndose y que hay una gloria poderosa. Aleluya. Así que miércoles cuando papá fue a aquel médico, a aquellas oficinas que lo anestesian, que todo, ¿verdad? Todo el protocolo porque le iban a hacer una intervención. El tiempo pasó así, me lo devuelven rápido y yo veo en el rostro del médico coraje. Y yo le digo, ¿pasó algo, doctor? Me dice que no hay que hacerle nada porque él está sano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No hay que que en la oración el Señor lo sanó. Pero aún así yo dudo que ustedes sean padres. Y yo le dije, usted duda y nosotros creemos. Ajá. Y ahí está. Y poco después sales embarazada. Por ahí está el milagro, ¿verdad? Héctor D'Angel, que fue el nombre que el Señor nos dio. Salí embarazada de Héctor D'Angel. Héctor D'Angel iba a ser gemelo, perdí el otro. En otra dificultad que pasamos, perdí el otro, pero se dio Héctor D'Angel. Así que, ¿verdad? Cuando Héctor D'Angel tenía un par de meses, todavía yo estaba huyendo de mi llamado. Wow. Todavía yo, sí lo hago, no lo hago. Ya Dios me había dado esposo, me había dado un hijo y yo seguía posponiendo. Sí. Porque me veía incapaz, porque luchaba con tantas cosas, porque pasaron tantas cosas. Pero fíjate que uno puede estar firme en el Señor y estar fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que tú empezaras a pastorear y tú te habías resistido. O sea, habías permitido que las circunstancias limitaran tu obediencia. Eso es así. Y el enemigo hace eso mucho. Sí. Alborota todo alrededor de uno para que uno posponga, porque no, ahora no puedo por esto, ahora no puedo por lo otro. Y es para evitar que uno entre en una obediencia total. Correcto. Wow, que la gente se cree que el pecado es siempre matar, robar y otras cosas, y no, toda desobediencia es pecado. Sí. Entonces, a los 2 meses de nacido tu segundo hijo, que todavía tú estás en la huida o pichando, como dicen los muchachos hoy día, haciéndote la loca, ¿qué pasó? Mi hijo se me fue, ¿verdad?
yo lo lacté full y en una yo siento que el bebé como que va a eruptar, pero va bajando la leche. Lo despego, pero no hubo break. Mi hijo se me fue en mi brazo, sin carro, sin teléfono. Yo empiezo a llorar y alzo mi bebé. Yo nunca me puedo olvidar de eso porque fue una experiencia. Fue como ahogado. Fuerte, sí, Ajá. aspiró. Yo alzo mi bebé y yo me acordaba de Abraham entregando a su Isaac. Ay, sí. Bien fuerte. Y yo le digo a Dios, él no tiene culpa, pero yo sé que lo que está pasando es por mi desobediencia. Wow. Y le digo, perdóname, dámele vida, que así sea con uno. Yo comienzo el pastorado. Sin celular, sin auto. Y al instante de yo decir Y estabas eso, sola en la casa con el sola bebé. con el bebé. Sin forma de comunicarte con nadie. Al instante de yo decirle eso, él hace un movimiento que yo veo que está vivo, que vuelve a la vida. Él hace un movimiento con su cabecita, pero lo siento débil. Y oigo que me suenan la bocina. Y era una tía amada mía que llega a mi casa. Ella estaba en una cita médica con mi abuelo. Y ella dice que cuando ella iba a montarse el carro, algo le dijo, llega con urgencia a casa de Josie. Wow. Llega con urgencia a casa de Josie. Y llegó allí y me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa? Yo, tía, me tienes que llevar al hospital porque me pasó esto. Y me fui. Y ahí entonces la doctora me dice, tu bebé nació con un reflujo severo. Y eso fue lo que le causó todo eso. Él durmió sus primeros 6 meses en un car seat. Wow. Pero, como yo pacté con Dios y pacté en serio, y yo sabía que el asunto, la Jonás era yo, Ajá. le dije, Señor, no. Recogimos la casa, los muebles, todo. El sábado, el próximo sábado, eso pasó jueves. Y dije, voy a convocar para el primer servicio. En tu propia casa. En mi propia casa. Porque como el Señor me dio, esta casa te la di yo. Ese testimonio es grande. Nuestra casa era reposeída. Y aún el vendedor de nuestra casa nos lo ganamos para Cristo y era un pastor apartado. Wow, tremendo. Y las cosas que Dios hace es que en medio de todo Dios lo toca a Él para darnos el pronto. Aleluya. Hoy nos dice mamá y papá a él y a mí, eso es de loco. teniendo casi la misma edad de nosotros. Cosas que Dios hace. Cosas que Dios hace que no entendemos, pero Dios dijo antes de nosotros casarnos. Que iba a suplir Yo todo. voy a suplir, yo voy a suplir. Aleluya. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Con ese texto yo nací y me crié sin saber que a temprana edad perdería a mi mamá. Ya a mis 5, 6, 7, 8 años constantemente, ese era el texto con el que yo daba de frente. Wow. El Señor me estaba preparando. Me estaba diciendo, aunque pase eso, yo voy a estar aquí contigo. Yo voy a mostrar que yo soy tu padre, yo soy tu todo. Yo voy a estar, mírame a mí, pero uno se distrae, la oveja es muy distraída. Sí. Así que ese sábado que dimos el servicio, amada. No, ese sábado arreglaste en la sala. Y dimos el primer servicio. Ah, no domingo, sábado. No, fue sábado. Ajá. Sábado. Y dimos el primer servicio. Y yo recuerdo que cuando yo estoy preguntando peticiones, Brian, en todo mi embarazo de su hermano, se le estancó la tabla de crecimiento así. Y la pediatra me decía, yo sí, hay que ver, hay que revisar porque esto pasó. Y Brian me dice, mamá, mi petición es que yo crezca. El nene estaba consciente de que estaba sí, estancado en su crecimiento, sí, y que la pediatra lo había... La pediatra lo decía. Ajá. Y él lo escuchaba. Así que yo le dije, amén, hecho será. Porque tú me dijiste que todos los adultos dieron su petición, pero él dijo, yo también tengo una petición. No, él fue el primero. Ajá. Él fue el primero. Dijo, mi petición es que yo quiero crecer. Yo quiero crecer, mamá, yo quiero crecer. Yo, amén, hecho será. Cuando comenzamos a orar por Brian, ha caído una presencia de Dios tan poderosa en aquella sala que la persona que estaba al lado, su petición era recibir el Espíritu Santo con lenguas y fuego. El bautismo. Y así mismo el Señor lo hizo. Aleluya. Y Brian pues cayó al suelo y empezó a rodar para allá, para acá, para allá, para acá. Para mí era pues bajo el impacto, pero el Señor me dice, mira. Y yo comienzo a ver a Brian que era como un acordeón. Lo estiraban y volvía, y lo estiraban y volvía. Y todos nosotros, todos los que estábamos en la casa esa noche, todos fuimos testigos
de un crecimiento, no de 1, de 2, de 3, de 4 pulgadas esa noche que Brian creció. Dios mío. El Señor sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que nosotros a veces o no creemos. Algo que el Señor me decía era, muchas personas presentan unas peticiones, pero no quiere decir que están esperando el milagro. Wow. A veces presentamos peticiones, pero no es que estamos esperando el milagro que se manifieste ahora. La fe no nos llega, pero para eso este programa es para que la fe llegue. Exacto, amén, aleluya. Porque el Dios que hizo que mi hijo saliera del estancamiento de crecimiento es el Dios que está aquí en el estudio, en el estudio para manifestar un milagro allá en el hogar o donde nos puedan estar escuchando y viendo. Él es el gran yo soy, Él sigue haciendo milagros. ¿Y qué dijo la pediatra cuando se quedó callada, no lo podía creer, me decía, pero ¿qué pasó aquí? Yo le dije, no, usted sabe lo que pasó. Dios hizo el milagro. Aleluya. Dios hizo, ella no lo podía creer, ella lo midió más de una vez, me dijo, bueno, pues entonces estos papeles no los necesita, los referidos para allá, Ajá. para San Jorge, para otros, no los necesita. Yo le dije, no, porque Dios lo hizo, Él le pertenece a Dios. Gloria a Dios, esos son milagros creativos, porque poner Brian 4 pulgadas más de estatura. Brian cuando nació le lastimaron el canal lacrimal y Brian lloraba, le lloraba esos ojos constantemente. Y en un servicio el Señor lo sanó. Aleluya. Había venido un americano a predicar a la iglesia y yo recuerdo que él dijo... Te quedan 5 minutos. Ya terminamos. Y yo recuerdo, vamos a hablar del libro, y yo recuerdo que él dijo, aquí hay una mamá con un diagnóstico de ella, pero ella ha puesto el diagnóstico de ella en la parte B y ha puesto a su hijo en primer lugar. El Señor te dice, yo los sano a los dos. Aleluya. Y me sanó a Brian y me sanó a mí, Ajá. de un quíster en mi seno. Wow, qué maravilloso. Y esos nenes saben Sí. todo lo que Dios ha hecho con ellos, porque eso es bien importante y eso les demuestra. Yo estaba almorzando con una pareja cristiana este domingo pasado y él me está contando las veces en su vida que estuvo a punto de morir. Wow. Y cada vez que él decía algo, Dios me decía, para que veas lo que vale para mí, para que veas lo que vale para mí. Y cuando él termina, yo le digo, cada vez que tú decías, y estuve a punto de morir, Dios me decía, para que veas lo que vale para mí. Y ese hombre necesitaba escuchar eso de Dios. Qué lindo. Porque está pasando por unas situaciones que es como si no le importara a Dios. Y Dios a través de lo que él me contaba, me decía a mí, para que veas lo que vale para mí. Y yo se lo dije, y yo sé que eso lo alentó, lo ayudó. Sí. Wow, porque hay que mantener vivo ese testimonio. Amén. Porque el Señor sigue haciendo cosas maravillosas. De todos los que me habías contado antes, yo creo que ya incluimos los más importantes, ¿verdad? Porque es que... Sí, el libro. Menciona entonces ahora que este es el 5º volumen de Que Nada Apague Tu Brillo. Sí. Y que está disponible en Amazon. En Amazon, exacto. Es una bendición este libro, ¿verdad? Y si lo pueden adquirir, que lo puedan comprar, también está audible. Siempre el Señor me hablaba de que íbamos a escribir libros y Luzmi ha sido, que la bendigo, la saludo en este momento, ¿verdad? Y le doy gracias por esta oportunidad y a ti, amada. Luzmi ha sido la profeta que me dijo Talita Kumi. Sí, porque también como que archivé esas áreas, ciertas áreas ministeriales, como que llegó el momento en que dije, pues, a lo mejor no se va a dar. Y esta oportunidad de este libro ha sido poderosa. Y que la gente sepa que no solo está resumido tu testimonio, sino son 19, Hay 19. ¿verdad? Sí, 19. cada libro tiene pero una tiene cantidad más. tal, pero este tiene más que ninguno. Y sí. todos son poderosos, todos Aleluya. son poderosos, ¿verdad? Y es un testimonio de vida. Ahí yo testifico, ¿verdad? De mi mamá, todo lo que pasó en el embarazo mío. El testimonio de vida mío. Porque cuando Dios escoge, y Él escoge antes de que ese bebé, mamá y papá lo vean, mira, no hay mano que vaya por encima de la de Dios. Aleluya. Y ese es mi testimonio, ¿verdad? Sí. Que aún el infierno quiso dañar lo que Dios asignó y designó y escogió, pero la mano de Dios le ganó. Ese es mi testimonio. Fíjate que no hubo ausencia de problemas, de ataques, de situaciones adversas, pero estaba el Señor ahí dando victoria y glorificándose. Manifestando Aleluya. su poder. ¿Y con qué quieres cerrar estos últimos 3 Quiero minutos? cerrar, amada, ¿verdad? Agradeciendo a Dios
y a ti por este espacio, porque también es un cumplimiento de Dios. Dentro de lo que Dios nos hablaba, decía, te voy a llevar a la televisión para que pongas mi nombre en alto. Aleluya. Años, jamás me imaginé que iba a ser a través de esto. Así que bendigo tu vida, bendigo la vida de todos los que nos puedan ver, todos los que nos puedan escuchar, y que no les falte la fe, que en este tiempo Dios va a manifestar cosas grandes, que no nos limitemos por las dificultades y el diagnóstico, que alimentemos nuestra fe, que nos hagamos socios, hermanos de la gente que tiene más fe que tú, porque en el momento de prueba no puedes aliarte a personas que no tienen fe. Exacto. Si tienes que oír este programa 10 veces, óyelo, pero la fe te va a subir. Sí, amén. La fe te va a subir. Sí, la fe no te va a subir viendo las noticias No. y las tragedias que pasan todos los días en el mundo. Te va a subir leyendo la palabra y escuchando el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer en otros. Eso es amén. Y cantando, Aleluya. adorando al Señor, como Sí. Pablo y Sila, aleluya, que adoraban. Sí. La adoración, mi casa es una casa de adoración. Brian, cuando era chiquito, Brian me viraba todas las joyas y sacaba ritmo, y yo le decía ruidito, sonido, y su primer instrumento fue la batería. Wow, O sea, qué tremendo. ya él estaba hablándole a esos aires, aunque él no tenía una batería, Ajá. ya él estaba bajo esos sonidos hablando y estableciendo. Wow. Tu casa, las casas de la gente de Dios, tiene que cambiar. Sí. Dios tiene tanto que manifestar. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos no lo creemos o no lo esperamos, no estamos expectantes de la manifestación de Dios. Y este año 2026 el Señor va a traer retribución a la fe. Amén. Así haya sido, como dice, el granito de mostaza, pequeñita, fe es fe. Como yo le decía a mi esposo, fe es fe, no la veas pequeña, porque la fe es capaz de muchas cosas. Sí. Así que este es el año donde nosotros vamos a ver el resultado de mantenernos en esa fe. Aleluya. Tú sabes que cuando tú me lo dijiste por teléfono el otro día, era la tercera vez que Dios me lo decía. Y anoche me lo volvió a decir, Gloria que a este es Dios. año de retribución. Gloria a Dios. Y yo se lo creo, o sea, Amén. que vamos a cosechar lo que hayamos sembrado, sea Sí. bueno o malo. Ujú. Viene el cumplimiento, o sea, viene cosecha. Y me acordaba yo cuando ayer leía, y Dios me ministraba eso, que Pablo dice en una de las cartas, y cada cual mire cómo sobreedifica. O sea, yo puse el fundamento, pero cada cual mire cómo sobreedifica. O sea, que nosotros tenemos que tener cuidado porque lo que sembremos vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Y yo por eso estoy contenta, porque yo creo que yo he sembrado Claro, bien y estoy esperando claro, cosas maravillosas claro, del Señor. Claro. Aleluya. Claro. Pues Josie, muchas gracias por estar con Gracias a ti, nosotros. amada. Wow. Qué bueno conocerte en persona, Amén. escucharte, que haya médicos que pueden verificar todas esas cosas que tú Amén. dices. Sí, porque la gente dice, ¿cómo Sí. va a ser? Pero como uno ha vivido tantos milagros, uno lo cree. Pero el que no El lo antes crea, y el después está. Exacto. Aleluya. y que siga hacia adelante. ¿Dónde queda la iglesia para si alguien te quiere visitar? En Las Piedras, Iglesia Tierra de Gosén, Ciudad de Refugio. Estamos allí en el edificio Star, en Las Piedras. Allí nos reunimos. ¿Calle qué qué sector? ¿Ah? Por lo menos el área, el barrio. Al ladito más abajo de la Casa Alcaldía, al ladito ok. del nuevo Sí, en el- Subway que se abrió en Las Piedras. Eso Sí, el es mismo pueblo. Ahí, en el mismo pueblo. Ah, pues está Sí. fácil, sí. Pues qué bueno, que Dios siga con ustedes y los Amén. bendiga, cumpla su propósito y Amén. esos hijos sigan también Amén. sus llamados según Dios los tenga. Amén. Aleluya. Y que mucha gente en esta hora que vamos a orar Amén. pueda creer que Dios le ve, le conoce, le va a responder Amén. y está disponible para nosotros. Sí, Señor. Yo le decía ayer al Señor, yo no te voy a pedir nada, de ahora en adelante no te voy a pedir nada que yo no crea que tú vas a hacer, porque ¿para qué voy a perder tiempo? Si te lo voy a pedir es porque lo creo y lo voy a esperar, Sí. porque en ningún sitio en la Biblia dice a ver si Dios hace, no, No. dice clama a mí y yo te responderé. La fe es esa convicción. Sí, aleluya. Esa Aparte de que convicción. uno vive sirviéndole al Señor y un versículo que yo nunca había visto de esa manera, pero Dios hace que tú entiendas cosas que no conocías. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Ajá, Y ¿sabe los que qué? le buscan ¿en qué? En espíritu y en verdad. Aleluya. Hay un requisito, Sí. porque todos dicen, no, yo lo busco, pero es en espíritu y en verdad. Exacto, ¿no? Y que en Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro De corazón. todo vuestro O sea, no es a lo corazón. loco, esto es serio y la gente tiene que empezar a Entender. tener temor de Dios, a respetarlo,
a saber que Él es el todo, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro todo, que uno no puede ir delante de Él como si estuviera delante de cualquiera. Pastora, algo que yo le enseño a mis hijos y a la iglesia es que a Dios no se busca para que Él nos dé un milagro. A Dios se busca porque lo necesito, porque sin eso hay nada. Y porque ya me dio el milagro de la Porque ya salvación, me dio que es el el más milagro de grande. la salvación. Óyeme, yo no tenía forma, solamente su gracia. Aleluya. Solamente su gracia. Entonces todo empieza ahí, cuando tú estás apasionado por Él. Ay, Dios mío, cosas grandes suceden. Sí, me acabas de confirmar algo que voy a hablar esta semana. Gloria a Dios. Y hay que vivir como una vez yo dije en este programa que alguien comentó que esto es como una aventura. Ajá. ¿Qué va a pasar ahora? Porque es algo vivo, dinámico. Expectante. Ajá. Y Dios está siempre haciendo. Lo que pasa es que uno no está sintonizado muchas veces, no está atento a la voz de Él, se deja distraer y no, hay que conectarse bien y disfrutar este Amén. tesoro, Amén. aleluya. Amén. Que Pablo dice que este tesoro en vasos de barro, en nosotros vasos somos de los vasos de barro, pero el tesoro está ahí. Así es. Aleluya. Y Dios quiere hacer maravillas. Él sigue haciéndolas y las va a hacer. Y ahora sobre el público vamos a orar tú y yo Amén. para que la gente reciba. Aleluya. Señor. Yo voy a empezar la oración y después tú la Amén. terminas. Claro ¿Está que bien? sí, claro que sí. Oramos. Amén. Adoramos tu nombre, Padre. Te bendecimos, Sí, te Padre. exaltamos, te glorificamos. Aleluya. Qué privilegio poderte conocer, hablar contigo. Saber que tú nos oyes, que tú nos ves y nos conoces por nuestro nombre, Sí, Señor. que tú sabes la particularidad de cada uno y que en esta hora tú sabes la gente que está anhelando, necesitando y desesperados por un milagro. Santo. Señor, tú eres el Dios de toda carne, que dice la palabra que no hay nada difícil para ti. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, porque así tú lo dictaminaste y así tú lo dices en tu palabra, aleluya, que con el poder de ese nombre y de la sangre de Cristo tú intervengas en cada vida. Tú toques, tú salves, tú sanes, tú libertes, tú pudras yugos, Señor amado. Tú abras camino, tú reveles tu voluntad, tú inicies ministerios, tú regales sí, dones, Señor. Padre. Tú transformes las situaciones, tú salves las Aleluya. relaciones. Oh, Rabata, Laya, Lava, Saja. Oh, Oh, Señor santo amado, eres, Señor. yo pongo todo este público en tus manos. Yo te suplico Señor. que tú los bendigas, que tú seas propicio a ellos y que tú les ayudes a buscarte de verdad, Señor amado, con temor de ti, con respeto, con gratitud, con asombro. Aleluya. Porque tú eres asombroso, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Abalaya, Santo. Aleluya. Gloria a tu nombre para siempre. Poderoso. Y en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, yo envío palabra de salvación, Señor. palabra de sanidad, palabra Sí, de Señor. liberación. Aleluya. Confirmo llamados en el nombre de Jesús. Aleluya. Y te doy gracias porque antes que oráramos ya tú sabías, Yes. Señor. Y Aleluya. sabes la gente que está al otro lado de este programa. Oh, Dios mío, esperando ese toque y ahora lo están recibiendo. Sí, Aleluya. Porque tú eres bueno y fiel. Aleluya. Y tú haces muchas cosas para atraer a los que no te conocen, pero también haces otras como galardonador de los que te buscan. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Sea tu nombre bendito para Aleluya. siempre. En tus manos están, Señor. Sigue Señor. obrando. Más allá de este minuto, sigue Sí, obrando Señor. en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Aleluya. Padre, te presentamos cada Santo, persona. santo, Seguimos santo. clamando por ellas, Señor, y por Aleluya, ellos, Señor. aleluya. Desde la niñez hasta el envejeciente, Aleluya. Padre. Que no les falte fe, Señor. Que tú Aleluya. multipliques su fe, Padre. Que aquellos que están Alabanzas. atravesando por desierto tengan un encuentro con el Roy. Alabanzas, Aquellos que Santo. están atravesando, Señor, por situaciones Ábala, difíciles, por Sai, enfermedades, Soma. puedan ver y entender Gloria que a ti, eso es Padre. nada ante el poder del Gloria gran a yo ti, soy, Jesús. Señor. Que estén expectantes de un Gloria a ti, milagro, no del final de su vida. Que estén expectantes de una manifestación de tu gloria y de tu poder, porque tú sigues haciendo milagros, Señor, Padre. Así como tú hiciste en nuestra casa, en nuestra familia, abre vientres, Señor. Santo, Bendice aleluya. esos vientres con criaturas, Padre. Aleluya. Contesta las peticiones Sana de esas tus criaturas, hijos y de esas tus madres, hijas, esos Señor. padres. Aquella mujer que está Aleluya. presentando a su familia delante de ti, Señor.
sus hijos que tal vez los ve sin fe, sin esperanza, sin ti, Padre, comienzan a cambiar los tiempos a favor de esos hijos, de esa descendencia que salió de esa mujer que te ha creído, Padre. Este es el tiempo donde los Samuel escucharán tu voz, Señor, pero también es el tiempo donde los David harán caer los Goliat, Señor. También es el tiempo donde las Anas te entregan su descendencia, Señor. Hablamos vida, hablamos salvación, hablamos libertad, hablamos paz, Señor, y bendición. Abrázale, Señor, a esa persona que está llorando desconsoladamente, Padre, escuchando este programa. Abrázale, Señor, quita toda idea contraria y hazla libre, Padre. Quita toda depresión. En el nombre de Jesús te lo entregamos, Padre, todo para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Aleluya. Señor. Damos gracias al Señor porque sabemos que Él ha escuchado nuestra oración y doy gracias a la pastora Josie por haber estado con nosotros. Hermanos, pero esto no se quedó aquí. Quedan 2 minutos de programa y vamos a escuchar aunque sea un pedacito del himno que habíamos escogido. Pero mientras tú escuchas ese himno, quédate en la presencia del Señor, sí, Señor, y también el resto de la noche, porque Dios inició algo y Él lo va a completar. Amén. Aleluya. Y yo he visto tantos milagros que inician en un momento dado y al otro día se manifiestan o el tiempo después y Dios lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Y yo le doy gracias y gloria a Él y me despido pidiéndote que estos 2 minutos los aproveches, esperándote la semana entrante. Así que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor, demuestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre